El soul es un género musical, surge de la evolución del rhythm and blues. De hecho, hay momentos en que lo que es rhythm and blues y lo que es soul se toca tanto que es prácticamente lo mismo. Esto sucede a mediados de los años 50. Los pioneros, Ray Charles, Sam Cooke, principalmente hacen una transición de gospel a rhythm and blues, con letras seculares, con la sexualidad mucho más presente, con la carga del blues y las estructuras que heredan del blues, pero muy enfocado a algo más rítmico, que por momentos toca también con la tradición del rock and roll, el saxo como protagonista, el piano, la voz gutural. Y luego donde más canónicamente se habla de soul es en esa transición a principios de los 60. Hey, the gang's all here. We're gonna swing as one. Do it again now. Hey, hey, the gang's all here. El soul tiene un desarrollo muy paralelo al movimiento de los derechos afroamericanos. Por ejemplo, Curtis Mayfield, Marvin Gaye. En este tipo de artistas, o en discográficas como Motown, Stax, no solo esas, pero son como las más reconocidas, tanto en Memphis, Atlantic Records, anteriormente de ahí surge precisamente Ray Charles. Lo que hace es una música que era marginal, en el sentido de que la música negra tenía su propio mercado, race music, los discos de raza, logra situarse sobre todo con Motown en el mainstream. Grupos como los Supreme, Jackson 5, Stevie Wonder. Motown hace una visión de una representación de la negritud que es amable, que es Black is Beautiful, que busca desde ser una empresa independiente convertirse en algo que impacte en el mainstream. Es muy esperanzador al principio, empuja el cambio desde la Change is Gonna Come de Sam Cooke, acompaña la ilusión del movimiento afroamericano por los derechos civiles y esto lo hemos llamado la cara A, esa alegría, esperanza hacia un mundo mejor. Y luego sucede que a principios de los 70, si nos fijamos en la música y en la situación política, triunfa porque legalmente se aprueban leyes antisegregación, se hacen procesos de desegregación racial y se avanza hacia lo que se llama la integración racial. Eso tiene un impacto negativo en la comunidad afroamericana. La música soul refleja la crisis, el desconcierto, el dolor. El gran disco ilustrativo de esto es el What's Going On de Marvin Gaye. Y esto pasa por muchos factores. La guerra de Vietnam, el proceso de crisis que hay en los barrios afroamericanos, se crea el gueto contemporáneo. Los discos de The Impressions, con Curtis Mayfield, también se ve esta evolución. Ese soul de principios de los 70 tiene otro sonido, nosotros le llamamos la cara B, más triste, más desesperanzado, y es verdad que ahí surgen ya distintas respuestas como el soul de Blaxploitation, Isaac Hayes, el héroe urbano, Shaft. Digamos que el soul se convierte más contemporáneamente en el signo de la música afroamericana o la música negra, que creo que es un poco más impreciso porque se deja normalmente aparte todas las músicas africanas que también son muy relevantes. Mis dos artistas claves en este género que son Nina Simone y Otis Redding. Otis Redding es mi cantante favorito. O sea, yo quería cantar soul, pero sonar a Otis Redding. Y para nada tengo una voz parecida a la de él y claro, y eso al final, cuando empecé a estudiar música, me pesaba un poquito al principio hasta que encontré mi propia voz y tal. Can't stop now. Fui a estudiar a Londres, a la ICMP, a una escuela de música, y estando ahí yo había estado en Los Ángeles viendo unos amigos allá y vi el Musician Institute, que es un conservatorio de música moderna, y dije, voy a aplicar. Ya llevaba cerca de 2 años estudiando música y me dieron una beca, tío, para ir allá. Y dije, vale, voy a cortar todo, voy a cortar raíz con todo lo que es el hardcore y tal, y me voy a enfocar en música negra nada más. ¿Qué pasa? Que había una de las clases que era la de R&B, que yo no sabía que se juntaban todos los cursos, o sea, no era rollo de los de primero están con los de primero y tal, sino
yo iba estando en primero, pero también estaban los que llevan 4 años ahí estudiando, ¿no? Cuando tocó mi turno, me subí al escenario y te juro que fui a cantar y hice... no me salía la voz, no podía. Y canté una frase que no me acuerdo ni de qué y me bajé. Y tío, a mí me destrozó mentalmente, porque imagínate, mi primera semana aquí y acabo de hacer el ridículo delante de todo el mundo, ¿no? Y justamente con esa profesora le pedí una tutoría, ¿no? Para decirle, oye, disculpa, pero me voy a cambiar. Y gracias a esa profesora que me dijo, no, ¿tú quieres hacer esto? Le digo, sí. Me decía, cántame, tal. Le canté y me dijo, tú puedes cantar esto, tú vas a quedarte conmigo. Y ella se ofreció a darme clases fuera del conservatorio. Se convirtió prácticamente casi en mi madre americana, ¿sabes? Cuando empecé a cantar, tío, a hacer música, mucha gente no daba una mierda por mí, ¿sabes? Yo te conté ahora la historia de la señora esta, que fue la que apostó por mí. Y totalmente agradecido, pero yo y a día de hoy todavía, claro, a día de hoy y durante toda mi carrera y cuando he estudiado, había gente que no daba una mierda por mí. Y es un miedo constante, al final ya no solo es el llegar a un sitio, sino el mantenerte en ese sitio. Yo afortunadamente, también, como te decía antes, no soy una persona que quiera la fama o quiera tal, simplemente yo quiero tocar, con tocar soy feliz. Y tener un circuito, ¿no? En plan de tal, obviamente, todo lo que venga además es maravilloso. Pero es angustioso, tío, es jodido. Y por eso también te decía antes que hay semanas en las que no quieres saber nada de la música, porque te sientes tan sobrepasado por todo que dices, no quiero saber nada. Me han ofrecido contratos que por el COVID se han caído y tal, que sí, yo creo que si esos contratos hubieran salido adelante, ahora mismo yo podría estar viviendo de la música. Yo podría ahora mismo, vivir, quiero decir, sobrevivir. Hace 2 años estuve tocando en México y yo antes de ir a México, pues yo qué sé, no por nada, sino tienes tus cosas de a ver cómo va a funcionar. Yo no soy un artista que tenga miles de reproducciones, ni mucho menos. Y flipé, sobre todo con la escena, que es algo que a mí me voló la cabeza, porque fuimos a hacer salas muy grandes en comparación con las que hago aquí. Y yo le decía a mi manager, buah, es que esto es demasiado grande, nos estamos columpiando. Y él me decía, no, ya verás. Y la gente que se me acercaba después diciendo, no, es que yo vi que había un concierto y vine a verlo. Hostia, tío, a mí eso me marcó de cierta manera, porque ¿cuánto ocurre eso en Canarias? Súper poco. O sea, en Canarias, que es una cosa negativa de la escena aquí, la gente le cuesta mucho moverse porque estamos acostumbrados a lo de siempre, ¿no? Si hay un grupo tributo a Fito y Fitipaldi, voy a verlo porque es un grupo tributo a Fito y Fitipaldi. Pero si toca X persona que no conozco, no voy a verla porque es que no sé. Y a lo mejor vas a ver ese grupo y te encanta, ¿no? A mí me pasa mucho, ¿no? Que toco y la gente se me acerca a decir, oye, pues me gusta el rollo, aunque nunca lo había escuchado. La escena en Canarias hay que construirla todavía, sobre todo en estos géneros, ¿no? Porque hubo escena, yo creo que sí hubo escena, pero ahora está un poquito, si no muerta, en coma. Y sobre todo en estos géneros, porque ya se ha generado una cúpula en la que se mueve la misma gente con los mismos proyectos o con proyectos distintos, ¿no? Entonces, romper eso sería maravilloso para que pueda entrar toda la gente nueva que está haciendo música. Pero sobre todo es intentar educar a un público. Vivimos en una época en el que muchas veces el pop lo abarca todo, ¿no? En plan de ser, es como el pop es el mainstream, ¿no? Porque el pop no es un género. El mainstream como que dice, hostia, esto es soul. Y tú lo escuchas y dices, pues para mí eso no es soul, a mí me parece como procesado. A feeling, life. Soul is life. Soul is everyday movement. It's what we feel, the way we act. Spiritually, you're guided. God has all control of the movement of what we do on the stage. Los orígenes del jazz tienen mucho misterio y hay muchas investigaciones. Normalmente se reconoce que la cuna del jazz es Nueva Orleans, pero incluso eso está puesto en discusión, ¿no? Que sea un solo lugar, un solo barrio, que no fuera algo más transversal, ¿no? Los orígenes del jazz tienen también a nivel musical expresivo influencias muy diferentes. Tienen influencia del blues, como no, pero tienen influencia de lo que ellos llaman la march music, música de banda, desfiles. Tiene el protagonismo de los instrumentos de metal,
que es fundamental. Tiene cierta conexión con lo afro-latino, no solo afro-estadounidense, sino con ritmos que son del Caribe en cierta medida, influencias cubanas y estas filtradas desde la perspectiva de Estados Unidos. Pero tiene una riqueza estilística muy grande y luego un contexto de clase pobre, humilde, y lo que hace el jazz es que desarrolla elementos del blues. Es una música muy creativa que busca reinventar el lenguaje, crea su propio lenguaje. Al principio es básicamente una música popular, de disfrute, de deleite, pero con este virtuosismo técnico que va desarrollando, por ejemplo, Louis Armstrong, se van haciendo muchos paralelismos con si es una música clásica estadounidense, ¿no? O como Nina Simone defendía. Yo toco Black American Music, ¿no? También hablaba de música clásica afroamericana. Y es curioso el caso de Nueva Orleans. Es una ciudad que no deja de inspirar bandas por todas partes. Son movimientos de revival. Ya hubo en los 40, en los 60 en Reino Unido, pero es que ahora mismo hay jam sessions que son de jazz tradicional o jazz de Nueva Orleans. Y son ese tipo de jazz muy enfocado a la música de ensemble, de banda, en el que muchas veces los músicos están tocando al mismo tiempo y tiene mucho contacto con el blues de ese momento, ¿no? El jazz tiene la gran división entre jazz tradicional y jazz moderno. Este tipo con clarinete, trompeta, el jazz más de marcha, de desfile, y luego el jazz moderno que tiene un discurso más artístico que surge a partir de los 40 con el bebop. Alrededor de los 15, 17 años, mi curiosidad y mis ganas de ver todos los conciertos posibles, de estar en todas las masterclass posibles, de atender todos los cursos posibles, hizo que se ampliara un poco la visibilidad o que otros profesionales, profesores vieran que se podía contar conmigo, que yo estaba siempre con muchas ganas de aprender y de tocar. Y eso hizo que ya creo que mi primera alta en la seguridad social como músico es con 17 años o 18 recién cumplidos, algo así. Fueron actuaciones sueltas, muy esporádicas, pero cuando alguien necesitaba algún trompetista, ya digamos los profesionales estaban todos ocupados, pues empezaron a tirar de mí y poco a poco pues fui entrando en ese circuito profesional antes incluso de irme fuera. Pero yo, por ejemplo, con 19 años aquí en las islas, yo ganaba un sueldo prácticamente como músico. O sea, tenía más de incluso algunos meses fuertes, casi 20 actuaciones al mes con diferentes grupos de jazz, de música latina. No había una estabilidad, una continuidad en el tiempo, pero asegurada, pero digamos que ya vi que se podía trabajar y vivir de la música, ¿no? El jazz es una música que significa libertad, tanto para los afroamericanos en Estados Unidos como para la sociedad europea que venía del yugo del fascismo y del comunismo. Abrazan el jazz como una música que les va a traer la libertad social, cultural, política, ¿no? Entonces, en España ese desarrollo es tardío y es verdad que bueno, habiendo vivido en Holanda y habiendo estado en muchos otros países de gira, pues ves que hay mucha diferencia, ya no tanto por el gusto, no tanto porque no hay una afición al jazz, sino por el grado de conocimiento que tiene la audiencia, aunque sea desde un punto de vista del espectador, del oyente, ¿no? Evidentemente no entienden de música como tal, pero sí entienden que había épocas, había estilos, había diferentes artistas tenían diferentes épocas. Eso me parecía muy interesante y es algo que quizás en España no se da tanto y en Canarias menos todavía. Y de ahí el porqué del proyecto que lidero, que es Atlantis Lab, que es un poco tapar ese hueco que considero que existe, sobre todo en las islas. Yo acabo el máster en el 2015, me vengo para Tenerife un poco sin saber muy bien qué iba a hacer con mi vida. Pero bueno, este proyecto surge un poco por la casualidad también. Me ofrecen un espacio en el Teatro Timon Fire Puerto de la Cruz para iniciar unos conciertos. Y yo en aquel entonces pretendía que los conciertos, o al menos algunos de los conciertos, tuvieran un componente de divulgación. Poco a poco con el tiempo pues se van desarrollando diferentes proyectos que han pues supuesto pues giras temáticas, por ejemplo hacer monográficos de artistas como Ellington, Basie, Sinatra,
También, pues, por ejemplo, con el programa Serenade with the Ladies of Jazz, con música de cantantes femeninas como la Fitzgerald. También muchos conciertos escolares que hemos realizado para primaria, para secundaria, talleres, para músicos, charlas para el público, infinidad de actividades que nos han permitido generar una comunidad, pero también, pues, digamos, ese compromiso social ha hecho que el hacer otras labores, el interpretar música de otros autores, el pensar, digamos, cómo poder trasladar lo que yo he aprendido a otras personas, pues también me llena de ilusión y me complace mucho hacerlo. Bueno, ahora mismo el proyecto y mi carrera pues está quizás más en el aspecto divulgativo, de divulgar música, pero bueno, yo creo que las dos cosas me llenan por igual. Y también considero que he tratado de entender dónde creo que soy más útil también. Y creo que dejo un mayor pozo siendo divulgador que siendo simplemente un compositor y un intérprete de mi propia música. Considero que la falta de oportunidades en este género musical hace que no haya tantas vocaciones. Si no se le brinda la oportunidad a la gente de descubrir esta música, tanto al público como a los que están practicando música, los que hacen música, pues no van a tener la capacidad tampoco de entenderla y de amarla, que yo creo que es lo principal. Y si alguien viene y me dijera eso, lo principal que le diría es como escucha todo lo que puedas, vea todos los conciertos que puedas, vea clases con gente que te inspire, y si ves que no te gusta, que no entiendes, que no son capaces de comunicarte esa pasión por la música, pues ahí no es y busca otro lado. Y que no tengan miedo, y que no tengan miedo y que sean valientes y que sigan esta música o esta carrera todo lo que puedan, avancen todo lo que puedan, porque les va a compensar mucho en el alma hacerlo. Hay ciertos grupos, ciertas músicas que se pueden llamar indistintamente blues y rhythm and blues. El propio Muddy Waters, que es una de las grandes figuras del blues, pues hay quien le ha llamado rhythm and blues porque se electrificó. El rhythm and blues ya apunta a un sonido urbano, un sonido de banda normalmente. Hay mucho blues que es individual, que es rural en el sentido de que es acústico, mientras que el rhythm and blues te lleva a una banda, normalmente con guitarra, bajo, batería, armónica y o saxo. Normalmente pues puedes hablar desde que el blues de Chicago puede ser ya una forma de rhythm and blues, o hay otro tipo de rhythm and blues, quizás el más precursor de rock and roll, que tiene que ver con el ritmo acelerado, el piano, el saxofón como instrumento solista. Vemos que el rhythm and blues es la etiqueta que engloba una música más, en el mejor sentido de la palabra, más bastarda, más mezclada, con elementos de jazz, elementos de blues, elementos de boogie, elementos de gospel, elementos que luego se desarrollarán en el soul, la influencia de la iglesia. Y es una música, si investigamos los libros, la bibliografía de rhythm and blues, por ejemplo, se enfatiza mucho, es una música de gueto, pero no del gueto más derruido que está en el imaginario, sino del gueto en el sentido de la comunidad afroamericana estaba en un momento de segregación, pero también había una sensación de unidad y de cohesión que muchas veces se nos olvidan. Louis Jordan, yo creo que en el rhythm and blues debe ser siempre reivindicado porque está precursor de que el rhythm and blues tiene un elemento de espectáculo, de showman, mientras que el blues muchas veces también tiene un elemento de folclore, de tradición. Jerry Wexler era un productor musical de Atlantic Records, es súper influyente, y él, si no recuerdo mal, en el año 49 propone en un artículo de Billboard esta etiqueta de discos de raza, Race Records, se abandone, se deje de usar por su carácter peyorativo basado en la raza, y propone el término Rhythm and Blues, precisamente por eso, por ser el más amplio. Igualmente, las listas de éxito, el mercado discográfico sigue dividido, porque tienes las listas de pop y lo que era Royce Records pasa a llamarse Rhythm and Blues, después esa lista pasa a llamarse R&B,
con el tiempo pasa a llamarse urban, la comunidad de minorías étnicas queda englobada ahí. Y esto hay recientemente polémicas al respecto, ¿no? De artistas negros más contemporáneos de hip hop diciendo, no, pues yo quiero salir en las listas de pop, ¿no? O sea que es algo que está desde el principio de la industria discográfica en el siglo XX y que tiene repercusiones en el momento actual y que también da que pensar de qué pasa cuando nosotros hablamos de músicas urbanas y demás. La niña es muy cabaretera, decían, ¿no? La niña es muy cabaretera, está todo el día cantando y bailando. Le encanta, hija, qué pesada es, no para quieta, no se calla, no sé qué. Entonces, una cosa que en mí ya estaba, que no fue como... Yo no sabía ni que te podías dedicar a eso. Yo lo fui descubriendo según me fui haciendo mayor. No sabía ni que lo podías estudiar. La danza sí, pero lo de cantar era como... Yo la primera clase que me di de canto me la pagué yo, con 18 años. He estudiado música después, pero en mi infancia no, porque yo vengo de una familia muy obrera, muy clase media-baja. Cuando yo dije, mamá, quiero ser artista, hubo drama, porque mi primera gira bailando fue con 18 años. Yo creo que son cosas que van de la mano, aunque la gente crea que no. O sea, no hay danza sin música y no hay música sin danza. Tú para cantar tienes que tener un ritmo interno y tienes que bailar las canciones, tienes que saber dónde están los tiempos. Yo en mi coro lo digo mucho, os adelantáis, os atrasáis porque no estáis bailando como es, estáis bailando como así y es más así. Y cuando les haces bailar, de repente lo entienden. ¿Sabes? Para mí es que va de la mano, que éramos muy pocos y estábamos en tierra de nadie. Estábamos más cerca de la gente del rap, ¿vale? Pero la gente del rap, la mayoría nos trataban como unos apestados. A los tíos les llamaban maricas por hacer R&B, porque también la gente no pues, van de súper evolucionados, no de súper modernos y no tienen ningún tipo de cultura ni de base de por qué realmente estás haciendo esa música que llamas rap, de dónde viene. Entonces, esa es la falta de cultura, lo que luego te hace a un compañero, ¿sabes?, que estás dentro de lo que es la música afroamericana, decirle que es un tal o un cual o que es de tercera regional. Entonces nos pasaba que éramos de las cucarachas que estaban en el nicho ya, no es que tuviésemos un nicho, es que éramos las cucarachas del nicho, ¿vale? En esa época y nos costaba mucho sacar los proyectos adelante y éramos muy pocos y estábamos por la parte del rap, éramos unos apestados y por la parte de la gente del soul, que aquí en España le gusta mucho el soul añejo, ¿no? Los 60, los 70, ese rollo, éramos raperos. Y entonces ni te llamaban de un festival, ni te llamaban del otro. Tú sacabas un trabajo y te comías una mierda, realmente, ¿sabes? Era rollo, era muy difícil mover los proyectos, no tenías público. Y las salas, y pues lo mismo, o sea, estamos hablando de que, pues eso, te cogía un sello de rap normalmente, no sabía moverte, pero no porque no quisiera, a ellos sí les gustaba y apostaban por eso, pero no sabían mover. Cuando yo vi que o me lo hacía yo, no iba a tocar, yo empecé a llamar a las salas y al principio me decían que yo hacía reggaetón. Veían la portada y me decían, Ana, es que tú haces reggaetón, y yo me quedaba de, ¿pero tú has escuchado el disco? Bueno, hubo gente que por la portada solamente, claro, me veían rubia, con ojos azules, con cara de chula, tal, no sé qué ver. Olvídate de eso, ¿sabes? Y ni escuchaban el disco. Y al tiempo le daban una oportunidad y me decían, oye, pues tía, te tengo que decir que no había escuchado tu disco porque te había juzgado y lo he escuchado y muy guay, tal, no sé qué. Yo, gracias. Y eso es lo que pasaba, la gente tenía mucho prejuicio. Yo en esa época bailaba, era bailarina profesional y mi sueldo venía por esa parte. Yo he trabajado durante muchos años en una oficina, a la par de que hacía jam session y cantaba aquí y allá y grababa y no sé qué. Eso es muy complicado, a todos los niveles, no solamente hablo de la R&B, a todos los niveles, cualquiera que sea el proyecto. Pero con el R&B en ese entonces, mucho más. Yo entiendo que ahora ha crecido el público muchísimo, que las nuevas generaciones han escuchado mucho R&B de los 90 y de los 2000, ¿sabes? Y eso también ha empujado también muchísima gente que habla inglés muy bien, con un alto nivel, y ya lo de Internet, pues ya es una cosa que ya globaliza todo un poco más, ¿no? Y ya te conectas con la gente. Y dejar fluir también, porque es que yo no soy americana, ¿sabes? No he nacido con esa cultura. Yo tengo que ver más con el flamenco, ¿sabes? Y con la rumba y demás que con el R&B y el hip hop. Lo que pasa es que como a mí me llamó la atención desde muy jovencita, yo empecé a consumirlo
muy pequeña. Yo empecé a consumir música afroamericana desde que tenía 7, 8 años, ¿sabes? Porque entonces sí salían cosas, salían en Nene Cherry, de repente yo apuntaba las cosas, ¿sabes? Y me iba a buscar el disco de Nene Cherry, salía Bobby Brown, me iba a comprar el disco de Bobby Brown, ¿sabes? Era todas esas cosas. Entonces, sí lo empecé, me llamaba mucho la atención y lo empecé a consumir muy joven. Luego la gente que te pasaba mixtapes de DJs, ¿sabes? En cassette, estamos hablando, nos copiábamos los discos, tal, no sé qué. Pues al final solo escuchaba eso. Cuando de repente tú dejas de encorsetar y te abres un poco a ver qué tiene dentro, salen cosas interesantes, porque también has escuchado jazz, porque también has escuchado mucha bossa nova, ¿sabes? Que no te has dedicado solamente a escuchar hip hop y R&B. ¿Sabes? Al principio podía ser así de sectario, ¿no? Mucho hip hop y mucho R&B. Y no escuchabas más la parte del soul clásico o del funk. Pero con los años sí te vas abriendo a todo, pero te abres incluso al latín, que es maravilloso, ¿sabes? Y entonces vas encontrando como un poco tu identidad o no, o te dejas fluir a ver qué tiene dentro, y al final tenemos muchas cosas. En una familia pues humilde tenía que estudiar y entré en la universidad, estuve en la universidad, yo ya tocaba, al mismo tiempo tuve un bar y al final, por razones de la vida, dejé la carrera cuando me quedaba una asignatura y no quería trabajar de eso, entonces ya me centré un poco más en la música, pero con unos 25, 26, 27 años es cuando empecé a vivir realmente de la música, aunque ya venía haciendo muchos conciertos al año, me hacía más de 100 conciertos al año, pero no era mi principal, o sea, yo no me consideraba un músico profesional. 2006, 2007, monté una productora pequeñita y luego a partir de ahí básicamente lo dejé y me fui a Chicago. Lo que quería era conocer a bluesmen de las generaciones anteriores. A mí me gustaba Muddy Waters, me gustaba Howlin' Wolf, me gustaba Robert Jr., Lockwood, me gustaba Junior Wells. Después de ellos ha habido otras generaciones, ha habido una evolución de la música, y Chicago, cuando yo llegué, no era el Chicago de los años 60 que me habría encantado a mí conocer. Entonces, básicamente, hasta que conoces a la gente adecuada, pues si vas a los sitios como el Buddy Guy Legends, el Blues on Halsted, te encuentras a los mismos, son actos turísticos. Era complicado porque no había una conexión para mi gusto, a mi forma de entenderlo. Estaban los bluesmen de una época y por otro lado estaban las secciones rítmicas jóvenes que tocaban más moderno. Entonces, en algunos casos funcionaba, en otros se quedaban cosas interesantes, en otros casos a mí me interesaba mucho todo el aspecto cultural del blues. O sea, una de las cosas que más me atraen es entender por qué un pueblo como el pueblo afroamericano, que ha sido segregado y que ha sido tratado mal, hayan dado a cambio algo tan bonito como la música afroamericana, la que tiene el blues. Entonces es interesante intentar entender por qué tocan así, por qué son así después de estar tan oprimidos. Y una de las razones por las que yo quería venir a ir a Estados Unidos básicamente era porque quería entender eso. O sea, a mí me interesaba mucho más pasarme una semana o 2 semanas de gira con Bob Stroyer, con Eddie C. Campbell en la furgoneta, hablando con él, que tocar con ellos incluso. Y me encantaba tocar y todo eso, pero pues también una cuestión de intentar entender ciertas cosas. Spotify no repercute en nada para el músico al nivel al que estamos hablando, y bueno, la gente ya no compra discos porque los puede escuchar gratis en Spotify. Si realmente hubiera algún tipo de entrada de dinero por parte de Spotify, pues bueno, pero es que no llega nada, te llegan céntimos en un año. Entonces, básicamente pues prefiero no subirlos, y si la gente quiere, pues que lo compre. En mi web vendo los discos. Es imposible que alguien escuchando lo que ponen ahora en la radio, lo que se escucha, pueda llegar al blues desde algún artista que conozca de alguien o algo, pero es complicado. O sea, es más una cuestión de que alguien relativo o alguien de tu familia
te ponga algo, escuches algo porque tu padre escucha o algo así, pero es complicado la verdad. Yo hago un concierto en Madrid o hago un concierto en Redwood City en California vendiendo entradas y va más gente a verme a Redwood City en California que gente en Madrid. Para vivir hay que tocar, luego ya pues vas haciendo, quitando algún tipo de conciertos y haciendo otros un poco mejores. No sé si estoy más valorado o menos valorado. Yo no necesito gran cosa, yo lo que necesito es, a mí me gusta tocar, no tengo un ego como para necesitar un reconocimiento. Si me dicen hace 10 años o hace 15 años que me iban a pasar las cosas que me han pasado, no me lo creería. El flechazo realmente con la música fue cuando empecé a ver también los primeros videoclips en la tele, ¿sabes? Que yo no sabía que eran de grupos canarios y tal. Años más tarde, meses más tarde me enteré que eran grupos de mi isla. Y ahí pasé como a un siguiente nivel en cuanto a ser un simple oyente, a querer participar de la música en sí, ¿sabes? Es decir, pasas como a decir, vale, a percibirla de una manera, a recibirla de otra, ¿sabes? Cuando ya empiezas a saber que realmente se puede hacer música en Canarias, ¿no? Yo venía de escuchar de muchas cintas de DJs que mezclaban música y escuchaba un poco de todo, sobre todo house y dance, pero realmente cuando me enganché fue cuando empecé a ver por la tele a un grupo, bueno, a varios grupos, uno era Unión Lírica y otro eran Sulsanet, toqueteaban con el R&B y el hip hop, ¿sabes? De cierta manera. Me llevaron a otro nivel de conocimiento, ¿sabes? De decir, coño, si esta gente puede hacer música de Canarias, ¿por qué yo no? Y era una cultura que tampoco era profesional, ¿sabes? Nosotros grabábamos en cintas con un sonido básicamente que no era nada profesional y nos tomábamos un poco las cosas de esa manera, ¿no? Era como que mientras peor sonara o mientras más underground fueras era como más real, ¿sabes? Era como así, como que no nos tomábamos las cosas en serio. ¿Qué pasa? Que eso tampoco nos ayudaba a abrirnos de mente y llegar a más gente, ¿sabes? Al final los conciertos de rap eran conciertos de rap. Era muy raro que tú vieras un concierto de diferentes géneros musicales, que vieras un grupo de rap o con un grupo de pop o de metal o de rock, ¿sabes? Entonces, claro, la gente como que no nos entendía muy bien y bueno, no había conexión con otros géneros musicales y cada género iba por su lado, ¿no? Era un poco como lo vivía yo en esa época, ¿no? Me alegra de servir de inspiración a lo mejor para jóvenes que están un poco, que no saben qué caminos tomar y tal y cual y al final yo creo que represento algo que se puede hacer con pocos recursos, ¿sabes? Y intento transmitir un poco lo que yo he vivido y lo real, ¿sabes? Es decir, nunca voy a transmitir algo que yo no haya vivido y qué tal porque al final yo empecé de la nada y no se me caen los anillos por seguir haciendo cosas con bajos recursos o sin presupuesto y tal y cual, y si puedo ayudar a alguien, pues lo haré dentro de mis posibilidades, ¿no? Sí, yo llegué a un momento ya que lo tuve que dejar, tío, porque es que me consumía, ¿sabes? Sobre todo porque no estamos hablando de un trabajo de viernes y sábado, que también hubo varios años en los que estuve viernes y sábado, sino que estamos hablando de un trabajo de lunes a lunes. Al final pinchando todas las noches, no tienes vida, lo compaginaba con los vídeos, mi vida era un sin parar y estuve muchos meses así, pero llega un momento, tío, que tienes que tomar decisiones porque te va restando otras cosas. Yo tengo que mirar mis prioridades, entonces ya lo probé, sé lo que no quiero, ¿sabes? Y sé lo que quiero. Como que todos los retos que me marco los cumplo tarde o temprano por toda la voluntad que tengo, la insistencia que tengo para llevarlos a cabo. Disco de oro es surrealista porque la verdad es que ser productor ejecutivo y DJ nunca te vas a imaginar que tengas un disco de oro. No te lo imaginas en la vida, ni siquiera era como una posibilidad, una probabilidad de que yo me haya imaginado que tuviera un disco de oro. Es decir, no existía la ecuación porque al final no soy artista. O sea, entre comillas, ¿sabes? Es decir, soy DJ y tienes muy pocas posibilidades de que eso ocurra. Veníamos de tocar en no sé dónde, estuvimos ahí con Pedro y tal, y viniendo de Madrid, de repente empezamos a hablar de disco de oro y Isaac lo miró en una página que lo mira. Y de repente lo busca y dice, cabrón, que tienes un disco de oro. Y yo, ¿sabes? Pero esto es verdad, esto es realidad, ¿sabes lo que digo? Entonces nada, ya contacté con la discográfica y efectivamente me dijeron que sí, que tenía un disco de oro. Entonces claro, de repente era como, ¿qué coño hago yo aquí con un disco de oro súper surrealista, vamos? Entonces claro, yo era como, joder, ¿sabes? Me estoy ganando la vida en 3 trabajos relacionados con la música, ¿sabes? Ya de hoy mi campo se ha ampliado, ¿no? Entonces puedo decir afortunadamente que sí, que vivo bien de la música, ¿sabes? No es que sea para tirar voladores, pero bien. No me abrían las puertas, no dejaban hacer conciertos, no tal, ¿sabes? Y el rap era una mierda, y la música urbana, y el raperito de turno, y me comí toda esa mierda, ¿sabes? Yo lo dije, ¿sabes? Y no solo lo dije, sino aposté por esto hasta la muerte, y a día de hoy sigo vinculado, ¿sabes? Y defendiendo mis intereses,
y el tiempo da la razón a uno. Y no solo a mí, sino a toda la gente que también que como yo luchó, ¿sabes? Para que esto fuera una realidad. Ahora mismo creo que estamos en un punto muy, muy bueno para todos. No creo que solo sea para la música urbana, sino que a nivel musical, tío, creo que hay una buena comunicación y una buena conexión entre todos los artistas, ¿sabes? De diferentes islas. ¿Sabes? Yo creo que entre todos se apoyan y no era como hace unos años, ¿sabes? Que ¿sabes? No había ese apoyo mutuo y todos los artistas que vienen nuevos ya van con otra mentalidad, ¿sabes? Saben cuál es su turno, cuál es su lugar, saben esperar el momento adecuado, tienen esa paciencia, ¿sabes? Para que todo va a llegar, ¿sabes? Si siguen currando, ¿sabes? Entonces lo veo como en el mejor momento de la historia, ¿no? Creo que todo pasa por algo en el momento que tiene que pasar, ¿no? Open your eyes, 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 open your. Abre los ojos, mira al de al lado, se va la vida y tú tan parado.